Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos como siempre la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de gran bendición hoy en este día de Shabbat, Parashá de familia, para la familia. Así es, Shalom, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. También queremos agradecerles por sus comentarios. Hemos estado leyendo algunos de ellos. En verdad estamos muy felices de poder juntos escudriñar la palabra de Hashem, sentarnos a la mesa, estudiar y en verdad ha sido de gran bendición recibir esos comentarios de muchas personas, sea por Facebook o sea por YouTube, de las personas que nos han escrito cuando están viendo el programa de Parashá en familia. Así que bueno, entremos al programa del día de hoy, donde vamos a seguir hablando acerca de Jacob, de Israel y su proceso a hacerse un gran patriarca del pueblo de Israel. Así que papel y lápiz y entramos a la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Hace mucho tiempo, en los tiempos de la Segunda Guerra, una familia tenía 2 papas para tener sobre la mesa. 2 papas. ¿Qué haces tú con 2 papas?, preguntó uno de los sabios. Entonces, pues obvio, pues comérnosla, partirla por las mitades y comérnosla entre toda la familia. No tenemos sino 2 papas para comer. Pero, ¿qué enseñaría la Torá en cuanto a hacer con 2 papas? ¿Sabes? Con una nos la comemos entre todos para hoy y la otra la sembramos para que el año entrante haya una cosecha de papas. Uh-huh. Porque si no pensamos sino en el hoy, en el hambre de hoy, nunca tendremos una cosecha para el mañana. Qué reflexión, ¿verdad? Que esa reflexión nos ayude para vivir pensando en nuestra vida, no solo en el hoy, sino en el mañana. Así es. Y la palabra siempre nos lleva a sembrar y a cosechar. Claro. Y pensar siempre en el día de mañana. Eso me trae a otra reflexión, ya que estamos hablando de reflexiones, una bien corta. Hay solamente en la vida del ser humano 2 días. Ajá. En los que el hombre no puede hacer absolutamente nada. A ver, ¿cuáles son esos 2 días? Solamente en la vida de un ser humano hay 2 días en los que el hombre no puede tener control absolutamente de nada. ¿Me vas a invitar a una comida de aniversario? Eso es el día de ayer y el día de mañana. Esos 2 días el ser humano no tiene control sobre ellos. Lo que fue, no y me lo que dejaste darte será. la respuesta. Feliz aniversario, pastora Pili. Veo que está cumpliendo un aniversario de matrimonio. Oigan a este. La felicito. Ha tenido usted un esposo maravilloso. Oigan. La felicito. Bueno, muy bien. Vámonos al libro de Bereshit, capítulo 29, perdón. Vamos a hacer la lectura y con la lectura vamos a hacer revisión a esta auditoría de la palabra. Dice el texto en el capítulo 29, verso 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Recuerden que el camino en dirección hacia donde él va, es importante recordar de dónde salió. Uh-huh. Salió de Beerseba y va a Haram.
Aquí, solo para mencionar este detalle, Beersheba tiene dos palabras a su vez. Ber, que significa pozo, y Sheba, que significa 7. Ese pozo 7 o 7 niveles que posteriormente compartiremos más en detalle. Y Harán, que viene de la palabra Jorom, tiene que ver con la palabra conflicto. Es decir, que viene de un pozo y va en dirección a un lugar donde va a encontrar conflicto. Básicamente es lo que quiero mencionar. Vamos con la lectura en el verso 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí los rebaños, y revolvían la piedra a la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram. Esta tierra de Harán es muy importante. Recordemos que allí estuvo también Abraham y estuvo también su padre. Se me fue el nombre del papá de Abraham. Tare. De Tare, que murió de hecho allí en Harán. Muy importante esto, gracias. Entonces dice, y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor, hermano de Abraham? Y ellos dijeron: sí le conocemos. ¿Cómo que sí le conocemos? Este Labán aquí va a ser un personaje muy importante porque, sin lugar a dudas, era extremadamente conocido. Pero más que extremadamente conocido en el buen sentido de la palabra, su testimonio o su estilo de vida tenía reconocimiento de un hombre extremadamente perverso. Y es lo que vamos a considerar un poco más adelante. Claro. ¿Seguimos con la lectura? Sí, dice que, y dijo, y he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Saltaste el 6. ¿Me salté el 6? Y les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahí ya hay que hacer una auditoría espiritual. Muy importante. Porque Raquel viene con las ovejas, porque Raquel era pastora de ovejas, ¿verdad? Y luego dice, y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Bueno. Ahí yo creo que viene una gran importancia espiritual en la enseñanza que estamos teniendo con respecto a Raquel. Vemos que la Biblia nos resalta que el ministerio de Raquel era de ser pastora, Camilo. Uh-huh. Hoy en día ese ministerio está muy, digámoslo que cuestionado porque la gente dice, no, ahí no existen pastoras. Sí, así es, y ahí vemos verdaderamente un legado grande, porque Jacob no solamente se enamora ahí, sino que también honra su trabajo. Sí. Lo vemos en estos versículos exactamente. Claro, porque Raquel significa oveja, Pastor Roberto. Sí. O sea, eso me parece tan impresionante lo que la palabra nos está dando a nosotros. Y está buscando sus ovejas. Raquel, en la palabra de Adonai, tipifica las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y lo vamos a ir desarrollando. Sí, eso va mucho más allá adelante, todavía sí. no. Y es muy importante, yo creo que decir también para todas las personas que están entrando a las raíces, están regresando a las raíces hebreas, que ya hemos tratado muchas historias importantes en la Biblia, que son casi los fundamentos por el resto de la historia. Pero lo que vamos a comenzar a tratar ya en este versículo, capítulo 29, va a ser ya el punto central del resto de la historia. O sea, sí. ya a Abraham se le ha dado la promesa, ya a Isaac se le ha dado la promesa,
ya a Jacob se le ha dado la promesa, pero por supuesto ya que hemos estudiado entendemos de que Jacob sale en las tribus de Israel. Sí. Por eso es tan importante lo que estamos y tenemos que llevarnos con mucha pausa, porque la historia de Jacob, Raquel, Lea, Labán, la salida de Jacob de esta casa, cuando ya veamos la salida, es muy importante porque va a determinar el resto de la historia, tanto que Yeshua mismo habla acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que tiene que ver con las tribus van a ser los hijos de Jacob, de diferentes esposas, o sea que lo que estamos leyendo aquí juega un papel muy importante y por eso tenemos que estudiarlo muy bien. Yo quisiera hacerme un cuestionamiento ya que estamos tratando este tema, es un cuestionamiento que compartimos hace unos minutos en casa respecto a este momento tan importante. Jacob viene al pozo. Ya habíamos hablado cómo Rebeca también se encontró con Eliezer en el pozo, la esposa de esta vez Bael, la esposa de Isaac. Ahora, aquí vemos a Jacob llegando a este pozo, encuentra a los pastores, pero todos esperan que haya un grupo de pastores de tal manera que puedan mover la roca para que a su vez ellos puedan beber las ovejas. Entonces vemos que aparece en escena, ¿quién? Aparece Raquel. Este momento debemos llevarlo con mucho cuidado porque aquí la historia en la Biblia, en la Torá, va a tomar un sentido que es el cambio de todo lo que sucede en adelante. Claro. Voy a mencionarlo con una palabra un poco fuerte y no lo digo en mal sentido, pero cuando Jacob ve a Raquel, se enamora de ella a primera vista. Eso fue un flechazo absoluto. Él quedó enamorado y yo no sé si este enamoramiento tan certero, tan profundo de Jacob realmente fue bueno o no lo fue. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque ahora nos vamos a dar cuenta que evidentemente en Jacob nace un amor impresionante por Raquel. Sí. En ese proceso nos vamos a dar cuenta que ahora él viene a casa de su tío Labán, que de hecho es su tío. Labán lo recibe como hermano, observen en el verso 15. Entonces dijo Labán, Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será el salario. Le da la bienvenida, eres hueso mío y carne mía, eres parte de mi familia. Y Labán tenía 2 hijas, y aquí continúa lo intrigante y apasionante de esta historia. 2 hijas. El nombre de la mayor es Lea y el nombre de la menor es Raquel. Estos 2 nombres, que de hecho les pido por favor verifiquen, circúlenlo en su Biblia, nos van a dar una historia apasionante y es esto. Los ojos de Lea eran delicados. Los ojos de Lea eran delicados. Esa palabra delicados aquí tiene que ver con un poco de la tristeza, nostálgica. Pero Raquel era de un lindo semblante. Y este texto del verso 17 nos narra 2 aspectos de la vida de cada una de estas 2 mujeres. Una de ojos delicados, tristes, apagados, mientras que nos dice que Raquel era una mujer de una hermosura especial, sobresaliente, hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Estoy en la lectura. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces viene un proceso de relación de trabajo, etc. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Cuando uno está enamorado, hermana Pili, ahora que está celebrando su aniversario, 28 años. 28. 28. No. 29. Oígale 30. Bueno, yo perdí la cuenta porque cuando uno está enamorado uno no tiene la cuenta. ¿En serio? Cuando el amor llega, entonces para Jacob pasaron 7 años y él no supo en qué momento pasaron 7 años. Lo estoy leyendo del texto bíblico que dice que para él ese fue un abrir y cerrar de ojos. O sea, para el pastor solo años. Pasaron 7. 7 llaves. Para mí pasaron 3 meses nomás. No, sí. Bueno, entonces dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán,
dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y viene entonces la historia. Aquí tenemos que concentrarnos en esta parte de la historia. Pastora Pili. Pero es que tú te fuiste muy adelante. No, yo voy con el texto, yo voy con el texto. Pero es que se nos falta detallar algo muy importante para luego llegar a esa parte tan tremenda del por qué Jacob llegó a negociar por Raquel, ¿verdad? Okay. Un detalle importante que quiero resaltar aquí es que el pozo, la Torá, recuerden que hemos hablado durante varios estudios de Parashá, el pozo, que representa la Torá, ¿verdad? El pozo que representa la Torá. Pero nosotros vemos que el detalle bíblico nos dice que habían 3 rebaños que estaban casi todo el tiempo alrededor del pozo. 3 nomás. Raquel viene con otro rebaño a encontrar al pozo y hasta que no esté todo el rebaño completo no podían mover la piedra. Eso es un detalle súper importante. Porque mover la piedra no era un asunto de una sola persona, era un asunto de todo el grupo de pastores. Ok, acuérdense que esto es una tipología de nuestro Machía. Cuando se habla de remover la piedra de la tumba, ¿verdad? Estamos hablando de que es un momento súper importante también, que tiene una revelación con nuestro Machía. Ahora, pero note algo importante. El pozo era abierto parcialmente y volvía y se cerraba. ¿Quiénes eran los 3 rebaños que estaban tipológicamente alrededor de ese pozo? Que todo el tiempo permanecían alrededor de ese pozo. Era Judá, era Leví y era Benjamín, las tribus que se condensaron, ¿verdad? Que quedaron como la que nosotros lo llamamos hoy, la casa de Judá. Ahí quedó. Pero luego nosotros vemos, que es muy importante ver, que Raquel viene con otro rebaño, ¿verdad? Y Raquel es la madre ¿de quién? Nada más y nada menos que de José. Nada más y nada menos que José tiene 2 hijos que se llaman Efraín y Manasés. Sí. Y Raquel, que tipológicamente trae el rebaño. Raquel trae el rebaño de la casa de Efraín, ¿verdad? La casa de Israel, las tribus perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros vemos esa condensación espiritual que trae Raquel en Torá, vamos a ver el por qué hay un encuentro en ese pozo. Pregúntese un momento por qué no llegó Lía. Sí. ¿Cierto? Porque no llegó Lía a ese momento de ese encuentro. El verso 10 dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, no vio a Lía, vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó a Jacob, removió la piedra. ¿Quién removió la piedra? Jacob. Porque Jacob tipifica a Israel completo. Acuérdense que la palabra del Eterno, cuando Yahweh va a hablar una palabra profética, Adonai va a hablar una palabra profética, él resalta la palabra de quién la removió. No la removió Abraham, no la removió Isaac, la removió Jacob. Y se acercó, y yo digo que este es un enamorado abusado. Porque de una vez le dio un beso. O sea, bueno, era una costumbre también típica de la cultura, ¿no? Sí, pastor, usted cuando me conoció me pidió un beso. Y eso no era típico de la costumbre del día. Era tradición, sí, también. Jacob, el novio de Jesús, el novio. Era mi tradición. Era mi tradición, mi cultura. Sí, la cultura, sí. Jacob, el novio que tipifica a Yeshua, encuentra a su novia. ¿A quién? A Israel, que está allí, que viene de camino. Las 12 tribus se reúnen en un pozo que tipifica ¿qué? La Torá, palabra, sí, ¿verdad? Esto es entender la unidad de la casa de Judá y la casa de Israel en un solo rebaño y en un solo pastor. Así es. Así que ese pedacito no nos lo podamos saltar tan rápidamente. Ahora sí, lleguemos a la casa de Labán y demos a entender, Camilo, ¿quién era Labán? Y ahí esa historia es muy importante porque vamos a ver a un Labán que le va a costar, que le va a hacer a Jacob un gran costo. Sí. De cuando vemos ya los totales años que Jacob trabaja y está en esta casa, es una locura. Realmente es interesante Labán,
porque Labán, sin lugar a dudas, tiene varios conceptos. Labán es conocido como estafador, es conocido como engañador, idólatra. Es un idólatra. Porque ya lo habíamos visto antes. Sí, y recordemos a Labán por un momento cuando vino Eliezer a recoger a Rebeca. Él se impresionó cuando vio al siervo de Abraham. Por ¿De qué el se oro. impresionó? De la riqueza, los 10 camellos, los regalos y los presentes. Y recordemos que allí hizo una oración por su hermana, diciéndole que tengas mucha bendición y que seas una mujer muy fecunda, con muchos hijos. Dale, gíralo. Pero realmente lo que está diciendo es, aprovecha que este es un hombre rico y que toda esa riqueza venga para nosotros, mi familia. Claro. Es impresionante. Ahora, evidentemente, y yo quiero retomar el tema, por favor, cáptenme en esto, porque nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Cómo es que Raquel llega a ocupar tanto el lugar, el corazón de Jacob? ¿Por qué? Porque, bueno, sé que tenemos que avanzar un poco en el tema, pero permítame decirles esto. Si hacemos una evaluación de los 12 hijos de Jacob con Raquel, con Lea, con Silpa y con Milpa, nos daremos cuenta que el mayor número de hijos los tuvo con Lea. Sí, claro. Con Lea son 6 hijos, 2 con Raquel, 2 con Silpa y 2 con Milpa. Observen, Lea le entrega 6 hijos. Pero cuando nosotros seguimos la lectura, por eso quiero que vamos muy puntualmente con la lectura. Dice el verso 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Observe que dice a todos los varones, no dice a todas las familias o a todas las gentes. Es como que en la celebración de la boda los varones están en un lugar, las mujeres están en otro lugar. Pero aquí habla puntualmente que reunió a todos los varones. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se la llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija, Lea por criada. Venida la mañana he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Observen, lo engaña. Él le da una respuesta que es una respuesta totalmente acondicionada. Bueno, no te puedo entregar a la menor porque nuestra cultura y nuestra costumbre es que no te puedo entregar a la menor porque primero debe ir la mayor. Pero evaluemos un momento este punto. Jacob se está casando. Él cree que se está casando con Raquel, a quien ama profundamente. Labán, yo me pregunto, ¿Labán lo engañó? A ver, en la noche de bodas o en el día del matrimonio, basado en cultura, un novio se embriaga al punto de perder el sentido de lo que está pasando. El novio se embriaga al punto de llegar a la noche de bodas y de ninguna manera notar o identificar, de ninguna manera notó o identificó que la que estaba allí no es Raquel, sino era Lea. Como dice ese dicho popular, vino por la menor y le dieron la mayor. Es muy interesante esto. Pregunto, ¿por qué razón Jacob actuó de esa manera? ¿Me engañaron? ¿Me emborracharon? ¿No pude entender qué pasó? No, nadie emborracha a nadie. Jacob sabía lo que estaba haciendo, Jacob se embriagó y Jacob se emborrachó. Que su tío utilizó toda esta herramienta, toda esta artimaña y toda esta confabulación para que esto sucediera, pasó. Ahora, pregunto, Pastora Pili, como mujer, dime esto. ¿Lea facilitó la situación? ¿Lea permitió la situación? ¿Lea fue obligada por su padre? De las anteriores respuestas, ¿cuál es la correcta? Hay algo que hay que resaltar, que los sabios en el Midrash han colocado en este momento, y es que recuerden que estamos entendiendo este pasaje de Parashá desde el punto de vista de la Torah. Si tú te pones a ver este Parashá desde el punto de vista de la cultura de hoy, no lo vas a entender. Tenemos que ir a la cultura de Medio Oriente y entender este Parashá desde el punto de vista de la cultura de Medio Oriente, qué era lo que estaba pasando allí. Algo importante que sucedía era que el primogénito se casaba con el primogénito de otra familia. Aquí estamos viendo que el que tenía que casarse realmente con Lea era Esaú, por primogenituras, ¿verdad? Cuando Raquel y Lía se dan cuenta
de que el primogénito con el que se tiene que casar Lía es con Esaú. De mal testimonio. En uno de los Midrash dice que ellas hicieron un convenio porque el dolor que ya conocían, la hoja de vida, el currículum vitae de Esaú no era el mejor. Y ellas hicieron un convenio entre ellas para que Lía mejor se casara con Jacob. Mire que más adelante nosotros vamos a ver en varios aspectos la personalidad de Raquel que tanto ha sido criticada. Y ella cede porque recuerden que el pariente, la descendencia de las tribus de Israel es importante porque tiene que venir de Abraham, Isaac y Jacob. No dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. Aquí no está diciendo eso. La descendencia está marcada sobre Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la primogenitura tiene que casarse con un hombre K2 para que dé una descendencia que era la que Yahweh estaba esperando para el pueblo de Israel. Por eso la primogenitura es con Lía. Lía significa como cansada, ¿verdad? Y Raquel significa oveja. Y esas dos palabras van a ser poderosas para entender, porque Lía era de ojos delicados. La palabra nos muestra que era tierna, que era delicada. Y Raquel era de hermosa figura. La palabra del Eterno nos revela quién era Raquel, quién era Lía. Entonces, bajo ese parámetro, Camilo, hagámosle una auditoría a la noche de bodas. Sí, porque ahí vemos, digamos, como si uno lo piensa de una manera, Lea debe haberse sentido mal el siguiente día, ¿sí? En el sentido de que Jacob primero está con ella y el siguiente día dice, oye, entonces ¿cómo se hubiera sentido Lea, por supuesto, en ese momento? Tanto que el verso 31 dice, y vio Yahweh que Lea era menospreciada. Claro. Adonai que era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora, tenemos que también pensar un poco también en que lo que Labán hizo, por supuesto, era una persona mala. Dios usa esas cosas para bien, por supuesto, ¿no? Exacto. Pero vemos también como una figura de tratar de controlar la situación en la misma forma como lo que trató de hacer Sara con Agar. Labán dijo, no, yo necesito a Jacob más tiempo, si él está aquí me va a producir más. Sara lo vio de un sentido de que si Abraham tiene hijo va a tener descendencia con Ismael. Y mira que ahí vemos la bendición también de lo mismo que pasó con Agar. Dice el verso, y Yahweh y Adonai vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. O sea, igual la bendijo, igual que Agar le dio una descendencia con Ismael, pero Raquel era estéril. Acabamos de ver a una mujer que era estéril también, que en los dos lados, me gustaría decirlo esto una vez más porque la última vez se me quedó y lo estudié. La palabra en el Midrash dice que Isaac y Rebeca oraban, uno en una esquina y el otro en otra esquina. Sí. Creo que la última vez no lo dijimos. Entonces vemos a Rebeca también estéril. Por 20 años oraron, todos los días oraban, todos los días oraban. Y entonces ahora, pero lo que quiero decir con todo esto es el propósito de Dios en el tiempo correcto, en el punto correcto, aunque vemos que otros están siendo bendecidos y están siendo bendecidos por Adonai, es bueno, es extraordinario. Claro. Pero la bendición extraordinaria para nosotros, para cada uno de nosotros, no llega en el mismo tiempo. Claro. Y Raquel, por supuesto, también es dice la palabra que era de gran parecer. Pero vemos cómo cuando Dios tiene un plan, y lo hemos hablado en los últimos programas, de elección, de que escoge a Jacob, no escoge a Esaú. Escogió a Lía, no escogió a Raquel. Entonces vemos ahí cómo Dios, cuando Él tiene un plan perfecto, Él va a hacer la obra. Por supuesto, una vez más, aquí en esta comparación que estamos haciendo entre dos mujeres, es muy importante entender de que estas dos mujeres produjeron las 12 tribus de la casa de Israel. Claro. Amén. O sea, no es de que
que porque Lea no era la que Jacob quería, era menospreciada, no iba a ser menos. No, aquí vemos que ella también fue y produjo a las tribus, a Rubén, Simeón, Leví y Judá. O sea, a unos duros. Incluso a Dina. Exacto, entonces aquí no estamos bien, aquí no podemos ver esta historia y la tenemos que ver de una forma cultural en el sentido que, metí la pata con Lea y vamos a ver qué pasa y pues sí, le vamos a dar hijos y pues allá sus hijos. No, aquí vemos que Dios tenía un plan perfecto de que Lea también y Raquel también iban a ser apreciadas en una gran forma, iban a ser las patriarcas. Matriarcas, perdón, de las 12 tribus de Israel. Mira lo interesante porque yo, y perdóneme que repita lo que estoy mencionando, porque tengo eso en mi corazón. No hay duda, los textos así lo narran, que Jacob indudablemente ama profundamente a Raquel. Pero también es importante notar que para Dios sus pensamientos no son mis pensamientos, dice la palabra. Nosotros vemos al patriarca, porque pues, conociendo la lectura, conociendo la Torá, y como lo explicaba la pastora hace un momento, que se fue ya a las 10 tribus y nos habló de la casa de Efraín y la casa de... toda esa palabra profética de lo que ha de pasar. Pero cuando nos ubicamos en este mismo momento, en el lugar exacto, nos daremos cuenta que Jacob no sabe exactamente qué está pasando, porque hay preguntas. ¿Por qué razón Jacob debía terminar con 4 esposas o con 4 mujeres? ¿Por qué las 12 tribus tenían que venir de 4 mujeres diferentes? ¿Era ese el plan de Dios? No necesariamente. Entonces evaluamos y consideramos estos puntos porque entonces Jacob está en un asunto de poligamia. O sea, aparte de no solamente una ni 2 esposas, sino 4 mujeres. Estos son detalles que hay que considerar, que están aquí, por supuesto, redactados, pero que quiero nuevamente resaltar es este punto. Aunque la palabra nos dice que Lea era menospreciada, también la palabra nos dice que amó Jacob a Raquel grandemente más que lo que amaba a Lea. Es decir, no significa entonces que era que él la despreció, que no la quería. ¿A quién? A Lea. A Jacob. Sí, pero no. La palabra dice que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Sí, pero veamos también ese contexto ahí, pastor, porque ahí vemos que Lea era un poquito problemática. Ya desde la palabra nos dice que tenía ojos delicados. Y veamos el nacimiento de los hijos, porque ahí también hay unos detalles importantes. Dice, ¿qué? No, excelente, es excelente. Y concibió Lea, en el verso 32 del capítulo 29, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, primer hijo, porque dijo, ha mirado Yahweh, Adonai, mi aflicción. Correcto. Afligida. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Ahora sí me amará mi marido. Sí. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Yahweh que yo era menospreciada, me ha dado también este otro hijo. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dio ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo. O sea, esta vez sí estará conmigo. Porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez, alabaré a Adonai, por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. O sea que vemos que Lea ahí es un poco, vemos la descripción grande de Lea y cómo ella también se siente un poco menospreciada, un poco más como débil, como segunda. Si miramos estos textos como los estás leyendo, Camilito, con los hijos, nos damos cuenta de algo. Aquí hay una competencia. Exacto. De quién tiene más hijos. De lo mismo, por eso digo, es lo impresionante. Lo mismo entonces, de Agar. Esta noche conmigo con y aparecía Raquel, le decía, no, es que esta noche es conmigo. Y aparecía Silpa, no, sí, me toca a mí. Y aparecía Milpa, no, a mí la semana pasada me dejaron en nada, yo quiero. Menos mal que yo soy la única en mi casa. Este tema es impresionante porque no hay duda de que las mujeres tenían un nivel de competencia, porque todas terminan amando a Jacob, y lo vemos, el texto nos lo narra. Sí. Pero sí quiero solo, perdóname, pastor, un minuto, porque sé que vas a compartir algo, pero solo quiero significar esto. En esta lectura tan maravillosa del verso 31, en el capítulo 29, vemos que Raquel concibe y da a sus hijos, y cuando ella, la cultura hacía que las mujeres dieran el nombre a los hijos.
eran las mujeres las que daban el nombre a los hijos. De hecho, vemos que dio el primer nombre fue a Rubén y dice, pero cuando da el nombre de Rubén, lo interesante es que menciona a Hashem. Hashem me dio el hijo. Vemos que luego viene Simeón y dice, y Hashem me ha dado también a este, pero luego viene el tercer hijo. ¿Quién es el tercer hijo? Leví. Hoy sabemos que Leví será convertido en una de las tribus más importantes de Israel. Pero observen que en el verso 34, cuando se menciona a Leví, no dice, y Hashem me bendijo con el tercer hijo. Es una contrariedad interesantísima. Menciona a Rubén, menciona a Simeón y menciona a Hashem. Pero cuando viene Leví, que es la tribu sacerdotal, los levitas, es impresionante que no aparece el nombre de Hashem. Ahora, inmediatamente viene en el capítulo 35 el cuarto hijo, que ahora es Judá. Y no nos menciona que Hashem aparece allí. Y sabemos por la historia y por la enseñanza que Judá, pues obviamente será la casa de Judá, vendrá de allí, viene la simiente, viene el Mesías y todo este punto. Observen que quien le dio el nombre de la tribu de Judá fue ¿quién? Lea. Muy bien. Sí. Hay algo que dentro de esta palabra profética tan impresionante está viéndose dos mujeres, pero nosotros los vamos a llevar en este momento, en el parachá de hoy, al estado de profecía bíblica con respecto a hoy. Miren lo interesante en el parachá de familia, para la familia, para hoy. Lía fue fructífera, Raquel fue estéril, pero al final Raquel, miren interesantísimo, Raquel da luz el último rebaño, ¿verdad? La casa de José se le da la profecía que será incontable. O sea, parece que ella no fue fructífera, pero al final el rebaño de Raquel es más fructífero que el de Lía. Vemos que se produjo, dice que la multiplicación de la casa de José es de peces en la tierra, es como una promesa de Efraín y Manasés que iban a ser multiplicados, millones de millones, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Isaías 54, el verso 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Yahweh. Ahora, la casada es Lía, la esposa, la primera, la primogénita. La desamparada, la que no daba luz, es Raquel. Ahora, Raquel es la que se encarga de reunir todos los rebaños. Una oveja al encuentro de su pastor. Y vemos qué quiere decir todo esto. Mira, cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 7, verso 9, tú encuentras una pregunta que a mí me mueve el piso, que mañana lo voy a tocar en las parábolas de Yeshua. Dice, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, léela conmigo, Cami. Apocalipsis 7, 9. Voy a leer 3 citas que tienen que ver con la profecía bíblica de Lía y de Raquel. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud. Yo quiero que tú sepas que hay una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos, ¿dónde estás, mamá? Verso 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? O sea, la pregunta que está haciendo el apóstol Juan es, yo no conozco esas ovejas, ¿de dónde son? Esas son las ovejas que vienen con Raquel. Miren, verso 14. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando nosotros leemos esta cita con Mateo 13:30, que Yeshua nos la enseñó, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega, y el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para ser quemada, y recoged en el trigo
en mi granero. ¿Qué estoy hablando aquí? Que Raquel tipifica que parece que fue una estéril que no tuvo sino 2 hijos y fracasó. Pero Raquel tuvo un plan perfecto en Adonai, porque Raquel tipifica las 10 tribus que son los que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Estos quiénes son? Pues estos son nada más y nada menos que los hijos de Raquel. Pastor Robert. A través de José viene, bueno, a través de José no me refiero, su hijo José, porque mira, en el verso que estamos tomando, hablando de este tema de los hijos, por la disputa de los hijos y quién está o no está con Jacob, vemos que en el capítulo 30, verso 2, para seguir con nuestra lectura, y Jacob, verso 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, ¿qué decía? Le decía, Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel. Un momentico, la ama tanto que llegó a un límite en el que definitivamente se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso el Eterno que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha. ¿Qué vemos aquí? Exactamente la escena que se ha sucedido con Sara y con Abraham. Le entrega a su sierva. Esto es para entender un poquito el concepto, porque observen al punto. Vimos que Lea es la mujer que le dio el mayor número de hijos a Jacob. Ese es el plan de Dios. ¿Pero cuántos hijos tuvo 6. Raquel? No, Raquel. 2. José y Benjamín. José y Benjamín. Pero, Benoni, que fue el único nombre que lo dio Jacob, porque ella lo llamó Benoni, de mi sufrimiento. Por eso. Y él luego le cambia el nombre a Benjamín. Pero ahí vemos una vez más lo que estaba tratando de decir hace unos minutos atrás. No es un menosprecio de Dios la elección de sus santos, pero claro, las otras tribus son súper importantes. Claro. Pero regreso al mismo que hemos grabado en todos estos parashás. Vemos la ruta del Mesías. Claro. Correcto. Claro. Absolutamente. Vemos exactamente esto. Si Dios le hubiera abierto el vientre a Rebeca cuando estuvo con Isaac, quién sabe qué hubiera podido pasar. Digo, en el sentido de cualquier cosa hubiera podido pasar. Basado en la cultura, basado en lo que pasa. Sí, absolutamente. Dios tenía que proteger los vientres de estas mujeres. Absolutamente. Porque la simiente que traería el Mesías tenía que ser en el momento correcto, en el punto correcto. Dios le cierra el vientre a Rebeca, ya en el punto correcto de la oración. La palabra dice, Dios sí acordó. ¿Dios se olvidó? No, Dios no se olvidó, Dios sabía. Dios sabe su plan, Dios es perfecto en su plan. No es de que, ay, venga, por allá no es que tengo a Rebeca y a Raquel que no les ha abierto el vientre. No, Dios ya sabe cuándo lo va a hacer. Le abre el vientre a Raquel en el momento correcto, en el punto correcto, y le da a José, solamente a José. Sí. O sea, no más, sino al grande José, que es una figura grande de nuestro propio Mesías Yeshua en las tierras de Egipto, cuando vemos ya la historia de José, y después le da a Benjamín. 2 tribus súper importantísimas. Por supuesto. Claro. Que nos dan a nosotros una entrada, una puerta. El mismo Mesías nos da la puerta de entrada a ser parte también de las raíces absolutamente de nuestro propio Mesías. Absoluto. En el verso 15 del capítulo 30 en el que estamos en esta lectura, vemos que vienen más hijos, luego viene con Bilha, viene Dan y viene Neftalí. Son los 2 hijos de Bilha. Y yo le diría a las personas que se tomen el tiempo de abrir su Biblia y leer este capítulo y escribir, o sea, subrayar los nombres de cada tribu para que, y yo lo tengo marcado, yo sé que los pastores también tenemos las 12 tribus de Israel ahí, también lo vemos en el libro de Salmos, ¿verdad? Sí. Y mira, en el libro de Salmos, no, espérate un momentico. En el libro de Salmos, ¿en qué capítulos que vemos también las tribus? ¿Cuál? Las tribus, lo vemos en el libro. Salmo 23. Y en Deuteronomio, la bendición de cada una de las tribus. No, pero hay un salmo donde están todas las tribus. En el Salmo 105. 105. Entonces, para que tomen también un tiempo, porque las 12 tribus son muy importantes, y que escriban en su propia Biblia y subrayen para que vean exactamente. Y a la misma vez yo les invitaría a que se sienten y hagan un cuadro de cómo las 12 tribus en verdad llegaron, porque cuando empezamos a leer, ya cuando Jacob toma y empieza, digamos, entra por la historia de Dina,
vemos lo que ellos hacen, y entonces tenemos que ver cómo ya las 12 tribus se comienzan a dividir en el sentido de las historias de cada una de ellos. El texto bíblico nos habla de que no solamente Jacob tenía hijos, tenía también hijas. Ajá. Pero atención, porque la única que se menciona, según Dina. el texto, en el Pasuk solamente tenemos a Dina. Y Dina es mencionada aquí porque también sabemos que más adelante va a ocurrir un evento importante en la vida de Jacob con su familia y particularmente con Dina, que Dina solamente es mencionada justo en ese momento, y cuando lleguemos a ese paracha lo mencionaremos. Permítame. Voy a hacer solo este pequeño recuento porque quiero que los hermanos tomen nota de lo que Camilito acaba de mencionar. Con Lea. Los hijos con Lea son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón y Dina. Ahora, con Silpa tiene a Gad y a Aser. Con Raquel está José y Benjamín, y con Bilha están Dan y Neftalí. Para que tengan ese dato importante, y esa información es necesario tenerla incluso en el orden del nacimiento y a su vez en el significado de los nombres, porque el significado de los nombres es importantísimo. Y también basado en el Mishkan, en el templo, en las puertas de Israel. Están los nombres y están en un orden específico. En una ubicación. Fíjate que es tan interesante saber esta parte de lo que es quienes nacieron con Lea, quienes nacieron con Bilha, quienes nacieron con Silpa, quienes nacieron con Raquel. ¿Y por qué, Pastora Pili? Porque esto es tan importante para hoy. Nada más y nada menos, amados, porque Suramérica está lleno de las tribus de Israel. Sí. Nada más y nada menos, Norteamérica y Suramérica. América. Saben que hace unos días atrás en el Face alguien me colocó una encuesta de cuántos judíos, cuántos de cada una de las tribus de Israel estaban. En Europa solamente tenemos un 3%. En Europa, de todas las 12 tribus de Israel, solo tenemos un 3%. En Israel tenemos en proporción, en toda Europa 3%, en Israel tenemos un 38%, y en América del Norte, América Central y América del Sur están el 57% de las tribus de Israel. Número muy alto, miren, bastante. interesante, México está lleno de la tribu de Isaacar, nada más y nada menos. En Centroamérica tenemos gente de la tribu de Leví. En América del Sur está inundada de la tribu de Judá, la tribu de Neftalí, Aser y Dan, para abajo de Sudamérica. Voy a decirte algo que tiene que ver hoy en nuestra vida espiritual. ¿Cómo Adonai toma ese nivel profético y nos lo coloca frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta? Pensamos que las tribus, sí, eso es Israel, eso es por allá los judíos. Y no nos damos cuenta de que en este momento el plan, por ejemplo, que tiene Israel es capacitar toda la cantidad de personas. De hecho, empezó un programa en Israel ahora que es capacitar más de 3 millones de jóvenes para que sean los cónsules para Israel donde vivan. Que prepararlos de tal manera que sean cónsules para Israel donde vivan. ¿Por qué? Porque Israel conoce, la tierra de Judá conoce que pues las tribus están esparcidas y que están regresando. Muchos de ellos, lo que es de Judá va a regresar a su tierra, pero los demás estamos esparcidos en la faz de la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el momento en donde en el capítulo 30 de Bereshit, verso 25, ¿qué tiene que ver lo que yo acabo de decir? ¿Qué tiene que ver con lo que el pastor dijo de quiénes eran los hijos? ¿Y qué tiene que ver con lo que Camilo estaba diciendo, enfocando las tribus perdidas de la casa de Israel con el propósito de Adonai en el Machías? Pues que en el capítulo 30, en el verso 25, hay un convenio. Déjame decirte qué quiere decir ese convenio. Aquí hay un convenio con ovejas. Por favor, explícame eso, Pastora Pili. Usted sabe que yo duré muchos años de mi vida sin entender ese convenio. Yo no entendía ni las que eran de color oscuro, ni las que tenían la raya, ni las que tienen esto. Yo decía, no tiene sentido, son ovejas. No, espérate un momentico. Aquí tenemos unas ovejas de Labán. Y aquí tenemos unas ovejas de Jacob. Jacob tipifica el Machía. Yeshua dijo, mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Y yo decía, ustedes no son, a uno les dijo, ustedes no son de mi corral, ustedes no son de mis ovejas. Y yo decía, ¿qué es esta enseñanza tan poderosa que Yeshua nos está dando? Vean, leamos, Camilito, por favor, el verso 25, 26 y 20, perdón, sí. ¿Del capítulo 30? Del capítulo 34, perdón, capítulo 30, verso 34, por favor. ¿Verso 34? Capítulo 30, verso 34. Ajá. Sí, leamos eso. Verso 34 dice, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre sí las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Mira lo interesante. Aquí tenemos dos grupos de ovejas. Y ahorita cuando yo les estaba explicando el plan del Eterno, les di una cita que tenemos que volver a resaltar, que está se las dije ahorita en Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 13, 30, cuando el Yahweh dijo, dejen que la cizaña crezca con el trigo. Llegará el momento en donde apartaremos el trigo, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahora vemos que hay un pacto entre ellos dos. Y Labán se cree muy astuto, muy inteligente, y toma este rebaño y dice, estas son mías, estas son mis ovejas. Las ovejas oscuras, digamos las de castaño, las que les puso, como las marcó, ¿verdad? Uh-huh. Él mismo, no eran de las ovejas de Jacob, no eran de las ovejas de Jacob. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Proféticamente representa nuestro Mashiach en su encuentro final con su novia, en la reunión. Dice que llega un momento en donde Yeshua dice, apartó las ovejas de las cabras, Yeshua. Y dijo, apartados de mí, yo no las conozco ustedes no son de mi redil. Y a las que son, dijo, venid, benditos del Señor, aquí estoy yo para estar con ustedes. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? Recuerde que el rebaño creció unido, el rebaño de las ovejas de Labán y el rebaño de las ovejas de Jacob crecieron unidos. Habían unas ovejas oscuras. Óigame, hoy en día todavía tenemos ovejas oscuras dentro de la misma congregación nuestra. Y nosotros tenemos que entender que hay ovejas oscuras. Que a veces nosotros decimos, pastora, pero usted ¿por qué no saca esta oveja que le hace tanto daño? Porque donde la llegue a sacar, saco trigo. Claro. Entonces tengo que dejar que crezcan. La cizaña y el trigo, sí. Dice, las ovejas oscuras de Labán representan la cizaña, carente de fruto, de luz. Las ovejas de Jacob habían sido transformadas cuando se alimenta con agua de vida. Cuando vemos el momento del acercamiento que Jacob tenía con las ovejas, vemos que las ovejas de Jacob se reproducían, eran fructíferas. Y entonces Labán se pone de mal genio porque sus ovejas no se reproducen, porque la cizaña tiene ese poder. Cuando la cizaña está puesta sobre algo, esa cizaña no se reproduce, es una cizaña mortífera, pero no se va a reproducir. Mientras que las ovejas de Jacob es el acercamiento de ver proféticamente, cuando Yeshua dijo, deja que crezca lo uno con lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, y yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero al recoger el trigo en mi granero. Así es como nosotros vemos la enseñanza de cómo Jacob partió con las ovejas de nuestro Padre Celestial. Claro, y fíjate que también aquí en este texto, ahora que mencionas ovejas y el trabajo que hace Jacob durante 20 años sirviendo a Labán, recordemos que Labán desde todo punto de vista siempre buscó lo suyo propio. Claro. Enriquecerse, y se enriqueció a través del trabajo de Jacob. Ahora, Jacob es bendecido con sus esposas, con sus hijos, y por supuesto es multiplicado, enriquecido grandemente también en el ganado, en sus ovejas. Pero aquí hay un detalle importantísimo, porque recuerden que lo mencionamos en el parashá, cuando dimos comienzo a este parashá de Vayetse, mencionamos algo que
alguien nos dijo qué bonita frase, y gracias por decirlo, somos defensores absolutos, aunque no necesitamos esa palabra defensa, de Jacob. Para aquellos que hablan de un Jacob engañador, para aquellos que hablan de un Jacob con una manera tan negativa, peyorativa, pues vemos cómo en este texto puntualmente encontramos a un Jacob absolutamente íntegro, tan íntegro que si, por decir algo, las ovejas de Labán eran víctimas de los zorros o de los animales salvajes, inmediatamente Jacob reponía de su rebaño, reponía las ovejas a Labán. Sí. Entonces ahora empezamos a encontrar en Jacob un nivel de techuvá, un nivel de integridad, un nivel de patriarca, un nivel muy elevado, un hombre de oración, un hombre recto, un hombre digno, porque recordemos que cuando fue niño, mencionamos en su principio, era un hombre tamín, un hombre de carpa, un hombre de estudio de Torá, y vemos que en el estudio de la Torá, él ocupa ese tiempo con sus hijos, con sus esposas y con la familia, de tal manera que el Eterno lo bendice, porque la promesa que recibió, ¿cuál fue? Que sería bendecido absolutamente en todo. Tremendo. ¿Qué conclusión le podemos dar, Camilo, a este parachá de esta manera de hoy tan poderosa, verdad? Así es, tremendo. Porque, como lo decía yo hace unos minutos atrás, esto va a marcar el resto de la historia. Sí, yo creo que si nos enfocamos en estudiar solo este parashá de las tribus, vamos a poder tener una mente más clara acerca del resto de la historia. Yo lo decía en el sentido, una vez más, y lo he dicho desde el principio, Dios está interesado en tener una comunión con nosotros. En su casa, Dios no tolera el pecado. Ha destinado, en lo que hemos visto de la historia, una ruta al Mesías, que va a ser, por supuesto, el sacrificio perfecto, pero ese sacrificio perfecto también tenía que tener una ruta de una semilla, por supuesto, de los hombres y mujeres que él había destinado para esa ruta a la cruz. Y por supuesto la resurrección. Wow, sí. Si no pasaba de esa manera, iba a ser toda una historia bien grande. Y después, cuando entremos a la vida de Miriam y José, estoy hablando de muchas personas de la iglesia tradicional lo conocen como José y María, estamos hablando de María y José, de Miriam. También hay una gran diferencia porque vienen de dos casas. Sí. Y estas dos casas también habían sido, bueno, eso lo hablaremos ya cuando venga ese tema importante, pero muy importante estudiar este tema. Yo les invito, subrayen las tribus, porque estas tribus van a marcar el resto de la historia. Algo que solamente quiero dejarles en el tintero es la forma como Jacob hizo pasar las ovejas por la vara. Dice que puso al frente, era una vara de almendro, y ellas pasaban y esa era la forma de apareamiento, ¿verdad? Pero esa vara tipifica la cruz. La oveja que no pasa por la cruz es cizaña. Y si no entendemos lo que acabo de decir, tienes que hacerle una auditoría espiritual. Necesitamos pasar por la cruz para ser trigo, para ser oveja, para ser del rebaño de nuestro Adonai, donde quiera que estemos. Pero si no somos ovejas, si no pasamos por la cruz, somos cizaña. Y tú ya sabes lo que le va a pasar a la cizaña. Bueno, y mi cierre también solamente para mencionar que así como Jacob amó tan profundamente a Raquel, Raquel cumplió su propósito, pero también recordemos que Raquel murió en el camino. Sí. Mientras que Lea, aunque se habla de menosprecio, desamor, de tristeza y de mucho conflicto, vemos que finalmente ella es madre de 6 de las tribus de Israel y además también se encuentra junto con Jacob, juntos en la cueva de Macpela, completando el grupo de los patriarcas y su respectiva esposa. Así es que para Dios había un plan específico en Lea. Muy bien. Maravilloso. Muchísimas gracias. Mis hermanos, bendiciones y shalom. Mañana Shalom. nos vemos en nuestro servicio Shabbat, de Shabbat, donde estaremos también, por supuesto, agregando más a este tema de este semana. Muy bien. Del Parachá en familia, para las familias. Shalom. Bendiciones. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Hola amigos, soy Camilo Alfaro. Saludos y bendiciones para todos ustedes que están viendo el Parashá del día
de hoy. La razón por la cual estoy aquí en el carro y quiero hacer este promo con ustedes es porque quiero invitarles a que puedan escuchar el podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es una grabación de audio en sí que se puede escuchar en cualquier parte, como en el carro. Así que ahora todos nuestros programas del Parashá están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, bueno, en una gran cantidad de plataformas. Busca Parashá en la familia. Ahí vas a ver nuestro portal, nuestra página de Parashá en la familia. Vas a poder escuchar todos los Parashás que vamos a hacer durante toda esta temporada anual de la Torah. Así que comparte por favor también a otras personas para que cuando vayan en su carro, si tienen la aplicación de Spotify o de Google Podcast o todas estas diferentes podcast plataformas, puedan escuchar un devocional extraordinario de Torah, de la palabra. Nos sentamos mis pastores, mis padres y yo, y escudriñamos la palabra de Hashem. ¿Qué dice? ¿Qué habla? Y por supuesto, no somos expertos para nada, pero queremos traerte algo del conocimiento que Hashem nos ha dado a cada uno de nosotros para poder llevártelo a tu televisor y ahora también en tu podcast. Así que te invito, por favor, comparte esta plataforma de podcast con otras personas para que ellos también sean bendecidos. Regresemos al programa del día de hoy.